Hola a todos y buenos días o buenas tardes, depende desde donde nos veáis, y bienvenidos al webinar Emociones y Salud. Nosotros trabajamos con el editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy el doctor Antonio García Castrillón, médico especialista en psiquiatría, nos va a hablar de las emociones. García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la posición de MIR, en 1985 hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Sal, en Girona. Y ha sido médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y también es coordinador del Centro de Salud Mental y Centro de Atención y Seguimiento de Toxicomanías de Les Garrigues, en Lleida y Tàrrega. Buenas tardes, gracias por estar en esta nueva clase que, como os anuncié en la anterior, versaría sobre la relación que tienen las emociones sobre nuestra salud. La frase conocida, clásica del tiempo de los romanos, que era mens sana in corpore sano, esta frase que realmente la pronunció este poeta romano del siglo I que se llama Juvenal, lo que realmente decía es, como podéis leer aquí, pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte, que considere la vida un regalo y que no sepa de ira y que esté libre de deseos. Fijaros, aquí ya apunta que evitemos el miedo, que evitemos la ira y considerar la vida como un regalo, que agradezcamos a la vida, como es en parte esencial para tener una buena salud. Ya sabéis, dijimos en la anterior clase, que emoción viene del latín emotion, quiere decir lo que nos mueve, son reacciones psicofisiológicas, lo que quiere decir que son reacciones tanto a nivel cognitivo de nuestra mente como fisiológicas de todo el cuerpo, afectando tanto al metabolismo, nivel hormonal, etcétera, de todos los parámetros del cuerpo. O sea, las emociones realmente producen cambios reales en nuestro cuerpo. No vamos a hablar de las emociones evolucionadas, ya lo hicimos en la otra clase, como son ya de animales superiores, como los mamíferos gregarios, que era la alegría, la tristeza, el amor, etc. Vamos a centrarnos en las más antiguas, que son las más tóxicas y más básicas, las emociones que podemos llamar tóxicas. La primera es el miedo que es una reacción ante una amenaza, que lo que hace es que nos prepara para apartarnos de dicha amenaza. Hay una versión distinta del miedo que es la que nos hace, en lugar de apartarnos, de movilizarnos, los que nos hace bloquearnos e intentar pasar desapercibidos. Luego explicamos qué es. El miedo, ya sabéis que activa todos los órganos de los sentidos, como esta foto, la midriasis, se dilatan las pupilas, activa todas las funciones cardiovasculares, musculares, para que, independientemente de cuál sea nuestro estado, podemos estar medio dormidos, hambrientos, enfermos, lesionados, que si captamos una amenaza real, todo eso desaparece y nos hiperactivamos para poder huir de nuestra amenaza. El miedo realmente en psiquiatría tiene dos vertientes, dos modelos, dos variables, como apuntaba antes. Una es la angustia, que es ese miedo que nos hace, que nos bloquea, que nos hace intentar pasar desapercibidos, y lo otro es la ansiedad, que es el miedo que nos activa. Esta imagen es un estado de ansiedad movilizadora, la persona aprieta los puños, se muerde las uñas, activa el apetito, comen desaforadamente, lo que podría llevar al problema de lo que se llama la bulimia ansiosa, que acaba produciendo obesidad. O esta chica que se está mordiendo las uñas y mirando, oteando el horizonte como si buscara de dónde viene la amenaza. Pero el miedo, esa ansiedad, ya apuntamos en la otra clase también,
que no siempre es desadaptativa. Obviamente, cuando el miedo es por una amenaza real, es una emoción que nos salva la vida. Pero en nuestro mundo, que las amenazas reales son muy poco frecuentes, las amenazas físicas, no hay depredadores por la calle, la ansiedad, ese miedo ante situaciones que las vivimos como un poco retos o amenazantes, hasta cierto punto nos puede ayudar. En esta curva definiríamos como si aumenta el nivel de ansiedad, aumenta la eficacia del individuo, pero llega un punto que si sigue aumentando la ansiedad, entonces la eficacia vuelve a descender hasta cero. Cuando hablo de este concepto siempre explico que en una situación como la mía ahora mismo, que estoy explicando ante una cámara una clase, necesito tener un puntito de ansiedad porque eso me permitirá concentrarme y centrarme en lo que realmente tengo que decir y evadirme o anular cualquier otro estímulo que me pueda distraer. Esta imagen representaría la versión beta esa del miedo, que sería la angustia. La angustia sería cuando realmente no vemos escapatoria, cuando nos sentimos atrapados en nuestra vida y reaccionaríamos como ese animal que ya no puede huir y se encoge e intenta pasar desapercibido al depredador. Entonces es inhibidor, ¿veis? Esta posición fetal, intentando ni siquiera ver de dónde viene la amenaza. Se suele expresar a nivel somático. Los pacientes suelen tener este gesto de ponerse el puño aquí porque realmente se siente una somatización, una sensación física aquí que nos hace encogernos. En lugar de crear exceso de apetito, lo que crea es lo contrario, la anorexia, se te va el apetito y entonces pasamos a la otra emoción tóxica que sería la ira. Hemos hablado del miedo y la ira, que ya apunté en la otra clase que son emociones que van juntas porque la ira se activa en la misma situación de amenaza cuando no podemos huir de la amenaza o pasar desapercibidos. Si no podemos huir ni pasar desapercibidos, solo nos queda una alternativa, que es intentar apartar esa amenaza de nosotros. Y para eso necesitamos tener una emoción que nos hiperactiva, que se llama la ira, la rabia, la furia, que esto ya viene del cerebro más antiguo, evolutivamente, que los remontaríamos a la época de los dinosaurios. Obviamente los mamíferos también lo conservan y por supuesto nosotros. Aquí vemos esta imagen que ya la pusimos la otra vez, como el gato que después de intentar huir no lo ha conseguido porque ha llegado a un callejón sin salida, ha intentado pasar desapercibido, no ha conseguido porque el perro lo ha visto, al final solo le queda girarse y enfrentarse con mucha ira y mucha agresividad al perro. Los hombres primitivos también, cuando no podían escapar de la amenaza, se enfrentaban para intentar anular esa amenaza. Entonces, la ira es una emoción tóxica cuando persevera en el tiempo. Hay personas que constantemente viven como enfadadas con su situación vital, enfadadas con el mundo. Son personas que siempre están esperando que la vida, el mundo sea como ellos quieren que sean. Y cuando no es así, lo viven como una amenaza, como si fuera una amenaza, el hecho de que no está ocurriendo lo que yo quiero. Y entonces viven permanentemente enfadadas, como la expresión de este niño. Y eso nos lleva a una situación que es la amargura. La amargura de una persona que constantemente está enfadada con el mundo acaba siendo un amargado, una persona amargada. Y una persona amargada realmente es una persona infeliz. Podemos decir que la amargura es la emoción contraria a la felicidad. Ya lo decía Buda en esta frase que decía: aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que se muera la otra persona, porque realmente es la emoción más tóxica que existe. Si mantenemos un estado de ira permanentemente, nos estamos intoxicando como si nos tomáramos un chupito de cianuro cada día. Vuelvo a decir, si en un momento dado una amenaza física real tenemos, o porque viene un tigre o porque alguien nos quiere agredir, esa ira nos puede salvar la vida, pero mantenerla en el tiempo, estar enfadados porque las cosas no son como queremos que sean, nos acabará enfermando.
La vida actual, que está llena de exigencias, de presiones, de amenazas, nos lleva al concepto del estrés. El estrés, que es como el mal de nuestro tiempo. El estrés es cuando tenemos simultáneamente un montón de amenazas que no podemos gestionar de forma adecuada. Y en el tipo de sociedad en la que vivimos, que hay muchísimas exigencias a nivel laboral, a nivel personal, a todos los niveles, es muy frecuente que las personas vivan en un estado de estrés permanente. Y el estrés realmente es un estado, emocionalmente es una mezcla de miedo y de ira. Es como si se presentaran las dos emociones a la vez, que produce, si se mantiene el tiempo, grandes cambios en el organismo, como luego analizaremos. Veíamos esta persona que está sometida a una gran presión laboral, o a esta ama de casa que a la vez trabaja, que está hablando por teléfono, dando la papilla al niño, y eso puede que se convierta en una rutina diaria y supone un estado de estrés y de amenaza permanente. ¿Y qué ocurre cuando vivimos en esa sensación de estrés permanente? Pues básicamente cuando se activa la ansiedad y la ira, hay dos mecanismos, hay dos vías. Hay una vía muy rápida, cuando el cerebro detecta una amenaza, hay una vía muy rápida que es la del sistema nervioso vegetativo, o lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Concretamente, este sistema nervioso tiene dos vertientes, una se llama el sistema simpático y la otra el parasimpático. Normalmente deberíamos estar siempre en el modo parasimpático, que es el sistema de la tranquilidad, de la paz, de lo que nos permite pues, hacer bien la digestión, las funciones, todas las funciones corporales, el sistema inmunológico funciona perfectamente, la reparación celular funciona perfectamente, pero si nos sentimos amenazados, se paraliza este sistema de la tranquilidad, que hemos llamado parasimpático, y se activa el simpático, que es el de alarma, el de alerta. Es este que cuando sentimos la amenaza nos hiperactiva todo el cuerpo, paraliza todas las funciones que no son necesarias en ese momento y nos prepara para luchar o para huir. Esa sería la vía rápida, pero a la vez se activa una vía más lenta que funciona por el sistema hormonal, lo que se llama el eje hipotálamo-hipófisis cortical, que va desde el hipotálamo, una zona del cerebro, a una glándula que hay en el cerebro que se llama hipófisis, y esa libera hormonas a la sangre que llegan por el torrente sanguíneo hasta estas glándulas suprarrenales que vemos aquí, obviamente se llaman suprarrenales porque están encima del riñón, que produce las dos hormonas más importantes del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. El cortisol básicamente produce cambios muy significativos en varios sistemas corporales. Por ejemplo, aumenta mucho el nivel de glucemia, aumenta la disponibilidad de azúcar en la sangre, porque es como la gasolina que van a quemar los músculos. Entiende que en ese momento va a necesitar mucha, la aumenta. Produce una alteración de la memoria, porque centra la capacidad cerebral solamente en buscar la amenaza y por lo tanto no graba nada más. Aumenta la presión sanguínea porque se produce una retención de líquidos. Tiene un potente efecto antiinflamatorio. ¿Para qué? Porque imaginaos si el individuo que está atacado por un tigre y tiene golpes o arañazos, en ese momento no conviene que se inflame. Por eso tiene esa capacidad antiinflamatoria. Reduce la percepción del dolor, es decir, tiene un potente efecto analgésico, el cortisol. También a nivel cerebral produce una disminución de un neurotransmisor que se llama serotonina, que tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Y claro, esto mantenido en el tiempo puede acabar produciendo un estado depresivo. Y quizás lo más también afecta a la calcificación de los huesos. Niveles de cortisol elevados en el tiempo acaba produciendo osteoporosis, que es como una decalcificación de los huesos. Y lo más grave e importante es que suprime el sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensas del cuerpo.
¿Por qué? Bueno, en el momento del ataque, el sistema inmunológico no tiene que actuar y es un sistema que requiere mucha energía del cuerpo. Entonces, pero en ese momento que estamos bajo una amenaza real, interesa que toda la energía vaya a luchar o huir, y por eso paraliza todas las funciones que en ese momento no son esenciales. Y el sistema inmunológico en ese momento no es esencial. Pero claro, si el estrés crónico, es decir, mantenemos esa activación en el tiempo, puede acabar produciendo una inmunosupresión o una deficiencia, que nuestro sistema inmunológico funcione mal, lo cual nos aumenta la probabilidad de infecciones víricas, bacterianas, tumores, porque el sistema inmunológico es como la policía que controla constantemente las células que mutan y se pueden convertir en cancerosas y las va eliminando. Pero si el sistema inmunológico no funciona bien, la probabilidad de tener un cáncer es mucho mayor. La otra hormona que produce las glándulas suprarrenales es la adrenalina, que seguro que habéis oído hablar. La adrenalina es como una droga. Tendría un efecto parecido o similar al que podría tener la cocaína. Es súper activadora, incluso es adictiva. O sea, hay gente que realmente busca actividades de riesgo porque eso le produce unos niveles de adrenalina permanentemente elevados y se crean auténticas adicciones a eso. La mejor manera para contrarrestar este exceso de adrenalina y cortisol que produce el estrés crónico propio de nuestra vida actual es el deporte, de la actividad física, sobre todo lo que es cardiovascular, más que el tema de pesas, que serían aeróbicos, más actividades aeróbicas como correr, andar en bicicleta, nadar, jugar a pádel, o cosas que son mucho rato y nos hace sudar. Eso va reduciendo los niveles de adrenalina, los niveles de cortisol y nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio. El estrés mantenido en el tiempo produce muchos síntomas físicos. Uno de los más típicos es la cefalea, el dolor de cabeza, que en medicina se llama cefalea tensional, por tensión nerviosa, que es como una sensación de opresión aquí en la frente, que como si nos apretaran con una cinta todo el día. No es muy intenso, pero es constante. O uno de los síntomas más habituales del estrés crónico es los síntomas digestivos. ¿Por qué? Como hemos dicho, el sistema parasimpático, que es el que, entre otras cosas, regula las funciones digestivas, cuando está activado el simpático, porque nos sentimos amenazados, cuando tenemos miedo, ansiedad o ira, queda anulado. Por lo tanto, imaginaos, está la comida en los intestinos y no están funcionando los intestinos, no la hacen correr la comida, ni se produce la digestión, ni se liberan enzimas que metabolizan la comida, pues esa comida se acumula. ¿Y se acumula qué ocurre? Fermenta. Si fermenta, produce gases. Y entonces da sensación de distensión gástrica, timpanismo, que es como que notas que suena como un tambor, y sobre todo dolor digestivo, abdominal, y es producido por esto. Como el estado de tensión, de ansiedad y de ira, una de las cosas que produce es un aumento del tono muscular, claro, porque prepara los músculos, los tensa para poder actuar rápido, pero que si eso lo tenemos tensado un rato no pasa nada, pero si lo tenemos tensado todos los días durante semanas o meses, acaba doliendo, produciendo auténtico dolor, tanto muscular como articular. Y lo que decíamos de la afectación de la hormona cortisol sobre el cerebro, sobre los neurotransmisores, y la adrenalina también, porque es como si estrujara las neuronas del cerebro para producir neurotransmisores como la dopamina, que son excitantes. Claro, manteniendo en el tiempo acaba como agotando esas funciones y se produce una sensación, estado de fatiga, de decaimiento, de apatía, que con el tiempo puede llegar a producir una depresión clínica. Esto es lo que se llama el
síndrome ansioso depresivo, que es un proceso que empieza con ansiedad e ira permanentemente y que va derivando en un estado clínico de depresión. Ya lo describió Sigmund Freud, que todos conocéis, el psicoanalista, que hace más de 100 años describió un síndrome clínico que se llama neurastenia y que tiene todos estos síntomas que aquí podéis ver. Sensación de fatiga física y mental, astenia, disnesia y disprosexia, que quiere decir dificultad de concentración, dificultad en la memoria, síntomas emocionales como la disforia, que es cambios de humor muy rápidos, de la alegría, la tristeza, la ira, la depresión, la irritabilidad. Síntomas neurológicos como temblores, la cefalea que comentábamos, disomnia, es decir, afecta al sueño, al ciclo vigilia-sueño, cuesta dormir o se despiertan pronto, sensación vertiginosa, mareos, acúfenos, pitidos en los oídos, síntomas en la piel como pruritos, hormigueos, parestesias, que son sensaciones raras, músculos esqueléticos, que ya lo hemos comentado, el dolor en músculos y articulaciones, efectos cardiovasculares, que son palpitaciones, sofocos, como el enrojecimiento brusco, la tensión arterial permanentemente elevada, síntomas respiratorios como sensación de que no podemos respirar bien y los síntomas digestivos que ya hemos comentado, ¿no? O bien anorexia o bien bulimia, náuseas, diarreas, dolores de estómago, síntomas genitourinarios como disminución de la libido, del apetito sexual, polaquiuria, que es sensación constante de ganas de orinar. Y claro, todo esto aquí se explica por esa anulación de las funciones que realiza el sistema parasimpático en el cuerpo. Este señor, que se llama, ahora me acuerdo, Polanski, o no me acuerdo ahora, disculpad. Este señor escribió un libro que se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y lo que explica en este libro es porque los animales en la naturaleza no tienen síntomas de estos psicosomáticos que hemos comentado. ¿Por qué? Porque su estrés es, entre comillas, es la reacción aguda ante una amenaza real. La cebra se estresa muchísimo cuando viene el león, pero esa activación del simpático, anulación del parasimpático, liberación de adrenalina, de cortisol, dura lo que dura la carrera que pueda tener la cebra para escaparse del león, o porque o bien se escapa y el león deja de perseguirla, o bien el león se la come, o sea que puede durar 5 minutos como mucho. En cambio, si los animales los ponemos en una situación de estrés crónico, la más habitual es el enjaularlos en los zoos, en los circos, realmente eso les produce una alteración crónica de miedo, de ira, que va deteriorando su salud y acaban enfermando y muchos muriendo. Los animales enjaulados se deterioran muchísimo su salud. ¿Nosotros qué nos pasa? Nosotros tenemos este lóbulo prefrontal tan poderoso, tan potente, que es el que nos permite tener como dos realidades, que es la realidad real, valga la redundancia, lo que realmente está ocurriendo, pero otra realidad que es la virtual, que es la que nosotros imaginamos. Y los seres humanos somos los que más capacidad tenemos de vivir situaciones virtuales que nosotros creamos con nuestra imaginación. En realidad es como si fuera nuestro cerebro un aparato de estos de realidad virtual. Y el cerebro le da igual si te lo estás imaginando o es una amenaza real. Reacciona siempre de la misma manera. Entonces nosotros, si vamos imaginando amenazas hipotéticas de futuro, de que vamos a perder el trabajo, que nos va a dejar la pareja, o que no podré comer el mes que viene, etcétera, pues el cerebro reacciona a esos pensamientos creando la misma reacción fisiológica que hemos comentado. Y eso puede ser el estrés que estábamos hablando. Aspectos realmente comprobados y corroborados de que los pensamientos y las emociones afectan a la salud, hay muchos. Por ejemplo,
una ciencia relativamente nueva de los años 70 que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Como ya veis, es una ciencia que engloba la relación entre la mente y las emociones, psico, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso, que están estrechamente interrelacionados. Y este concepto realmente ya viene de muy antiguo. Por ejemplo, esta es una frase de Aristóteles del siglo IV a.C. que decía lo siguiente: un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo, y a la inversa, un cambio en la estructura del cuerpo es capaz de producir un cambio en nuestra mente. Aquello que decíamos, corpore sano y mente sana, pero también mente sana produce un corpore sano. Me explico. Si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo tiende a estar sano. Y yo creo que es más importante esta vía, porque si tu mente no está sana, si vives permanentemente estresado, por mucho que cuides tu cuerpo, acabarás enfermo igual. En cambio, si tu mente está sana, si vives en equilibrio, si vives con niveles mínimos de estrés, si vives en paz, tu cuerpo estará sano. Estos fueron estos dos investigadores, Ader y Cohen, en el año 75, hicieron un experimento curioso que fue el siguiente. Cogían ratas de laboratorio, les inyectaban una sustancia que es inmunosupresora, es decir, que deprime el sistema inmunológico, y a la vez les daban de beber agua con azúcar. Obviamente, la rata iba produciéndose una inmunosupresión y enfermaba porque su sistema inmunológico no funcionaba debido a ese inmunosupresor. Pero después, esa misma rata dejaban de inyectarle el inmunosupresor y le daban solamente de beber el agua azucarada. La rata asociaba su mente el agua azucarada con inmunodepresión y se deprimía igualmente su sistema inmunológico, solamente por esa asociación mental que hacía la rata entre el agua azucarada y el inmunosupresor. Con lo cual, esto demostraron que había una influencia tremenda entre la mente y el sistema inmunológico. Es decir, de alguna manera, los pensamientos, las emociones pueden modificar la actividad del sistema inmunológico. Aquí vemos estas células azules, que serían los leucocitos, los glóbulos blancos, comiéndose una bacteria. Otro biólogo muy importante, que es Bruce Lipton, es este señor, que escribió un libro que se llama La biología de la creencia, que os lo recomiendo, un libro muy interesante y muy fundamentado científicamente, y la esencia del mensaje que transmite es este: tus células escuchan lo que piensas, como diciendo, cuidado con tus pensamientos porque acabarán afectando a tu cuerpo, a tus células. Hay que leerlo, este libro. Otra cosa que demuestra clarísimamente esta relación entre la mente y el cuerpo es el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo, de latín quiere decir placebo quiere decir yo complaceré, es la mejoría que experimenta un paciente cuando toma un producto, un fármaco que en realidad no tiene ninguna actividad demostrada, que se llama placebo. Y esto es tan importante que en los estudios que se realizan para sacar un fármaco al mercado, primero hay que hacer un estudio que se llama doble ciego para comparar la actividad del fármaco real con la actividad de uno que es igual en forma y en gusto y todo, pero que no tiene actividad. Y muchas veces es sorprendente porque se ven niveles de mejoría con el placebo del 30% y del fármaco del 50%. Si la diferencia entre el efecto placebo y el efecto del fármaco no es muy grande, no lo aprueban. Pero todos los fármacos tienen esa capacidad de efecto placebo. Otro experimento que se hizo, por ejemplo, con estudiantes universitarios, se les dio a un grupo gin tonics reales con alcohol, a otro grupo gin tonics que sabían igual sin alcohol, no lo sabían, y el resultado fue que muchos de los que tomaron gin tonics placebo acabaron mostrando síntomas de embriaguez. Las curanderos, este tipo de terapias, la homeopatía, todo esto está basado en el efecto placebo. El contrario es el nocebo, yo perjudicaré, del latín, que hace justo lo contrario, que si creemos que tomamos una sustancia y creemos que nos va a perjudicar, realmente nos va a perjudicar.
o técnicas como el vudú, propio de la magia negra, todo esto, es capaz de de hacer enfermar a una persona si cree realmente que un hechicero tiene poderes para hacerle enfermar. Incluso se han demostrado y se han documentado casos de que han llegado a morir por prácticas de este tipo. O esto, recuerdo el caso de una señora, una paciente que vino a la consulta explicando un montón de efectos secundarios del fármaco que yo le había prescrito. A mí me extrañaron porque no eran los propios de ese fármaco, le pedí que trajera el prospecto y resultó que esa señora se había equivocado y se leyó el prospecto de un fármaco de su marido, pero sin embargo fue ella que experimentó los efectos secundarios de ese fármaco. Aquí quiero hacer una rápida distinción entre la medicina oriental y la occidental. ¿Por qué? La medicina occidental, la nuestra, que tiene cosas fantásticas de tecnología y de avances, pero tiene un enfoque muy mecanicista, es decir, es como si tú te enfermas, tu cuerpo se ha estropeado, tienes que ir a un mecánico que se llama médico que te lo arregle. Pero es como algo que te ha pasado a ti y que alguien te lo va a curar o arreglar. Este es el enfoque occidental. Por eso está basado mucho en medicamentos, en técnicas físicas, y es muy sintomático. La medicina occidental tiende a ser sintomática en el sentido que muchas veces tratamos más los síntomas que la enfermedad. Lo que hacemos es como apagar los síntomas, como todos los analgésicos para el dolor, antiinflamatorios, etcétera. Si tienes la gripe, pues mira, te das un Frenadol que te quita todos los síntomas, pero hay que tener en cuenta que los síntomas es la reacción que tiene el cuerpo para luchar contra la enfermedad, y en cambio la estamos hablando. Es como si en un coche que tenemos en el tablero un montón de lucecitas, suelen aparecer lucecitas rojas cuando algo no funciona, y es como si fueras al mecánico y en lugar de mirar el motor y ver cuál es la avería, lo que hace es apagar la lucecita roja. Es decir, anular el síntoma. ¿Qué pasará? Obviamente, el motor acabará petando. A nivel psicológico, pues también hay una tendencia a no tolerar el sufrimiento, y cualquier persona que tiene un sufrimiento, pues se le calma el sufrimiento con un fármaco. Aquí pongo el Prozac, que fue un famoso antidepresivo, o con fármacos ilegales, como puede ser el alcohol, el tabaco, las drogas, que lo que hacen es apagar síntomas, o reducir con las consecuencias dramáticas que tiene. Y hay que tener en cuenta que el sufrimiento es útil. Hasta cierto punto el sufrimiento realmente es como nuestro maestro que nos insta a cambiar. Si algo nos hace sufrir, ese sufrimiento es lo que nos motivará para buscar cambios, romper nuestros hábitos, pensar de una manera diferente o emprender nuevos caminos en nuestra vida. En cambio, la medicina oriental, en lugar de arreglar el coche, lo que hace es enseñarle al chofer a conducir bien. Me explico. La medicina oriental tiene una concepción de la enfermedad como si tú enfermas es que tú has perdido tu equilibrio. Y yo, médico oriental, lo que voy a hacer es intentar ayudarte a que tú, paciente, tú recuperes tu equilibrio. Ese equilibrio llamado salud, con técnicas como la meditación, la acupuntura, etcétera, todo tipo de técnicas orientales. Es decir, esta es su esencia. Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Ya lo decía Hipócrates hace 2500 años, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades, lo que yo llamo el doctor cuerpo. El mejor médico del mundo lo tienes en tu interior, la mejor farmacia del mundo la tienes en tu interior, y el médico lo que debe hacer es ayudarte a que tu médico interior, tu farmacia interior funcionen bien y tú recuperes tu equilibrio. Ese es nuestro médico interior. Igual que había emociones tóxicas, pues hay las emociones sanadoras. Esto os pongo, no sé si habréis visto esta película que se titula Patch Adams, que la interpretó el malogrado Robin Williams. Es un caso real, es decir, el doctor Patch Adams es este señor que existe realmente, creo que aún está vivo, y fundó esta escuela que Gensudeit, que significa salud, Instituto de Salud, y creó los payasos. Lo que hacían era, iban a los hospitales, empezaron yendo sobre todo a los hospitales infantiles, y vieron como en las plantas, sobre todo de niños afectados de leucemia, sí creaban ambientes divertidos, de risa, de
de alegría, el pronóstico de la enfermedad mejoraba mucho. La planta en la que se hacían estas cosas, la media de curaciones era más alta que en las plantas lúgubres, sombrías, serias, que suelen haber en los hospitales. Esto es de la película Pulseras, de una serie de televisión que habla de esto, que se llama Pulseras Rojas, en España. Y estos, por ejemplo, son una formación que hay en Barcelona que se llaman los payapupas. Los payapupas que van por los hospitales haciendo el payaso para alegrar a los niños y mejorar su pronóstico. Es tan importante que incluso en la carrera actual de medicina se estudia esto. Así como un poco de resumen, yo os insto a que tengáis un pensamiento positivo sobre la vida, que viváis la vida de una manera espontánea, de una manera natural, que la vida es como un regalo, que la viváis como una aventura. La vida no es un viaje programado, la vida es una aventura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si no esperáis la aventura, ¿qué es? Es ir a lo desconocido. No esperas, el aventurero no espera que es encontrarse una cosa determinada, sino va a ver qué le depara la aventura. Pues que vivamos la vida como qué nos depara la vida. De esta manera no nos vamos a frustrar, porque no estamos esperando que nada sea de una manera concreta. Lo que sea negativo lo aceptamos, lo que sea positivo lo agradecemos. En realidad hemos de ser como los niños son de naturaleza curiosa, son felices, de fábrica, que digo yo, se atreven a todo, no anticipan el futuro y por lo tanto no viven en el estrés, sino en el mindfulness, en el disfrute del momento. Así que el resumen es que volvamos a recuperar ese niño que tenemos todos dentro, y de esta manera podremos vivir con plena salud nuestra vida. Y nada más, muchas gracias, y os emplazo para la próxima clase, que en principio mi idea es hacerla sobre el concepto de inteligencia emocional. Buenas tardes o buenos días y hasta la próxima.